vamos a continuar con el tema de las funciones que realiza. Un breve repaso de lo que habíamos trabajado la anterior semana. La célula está organizada de forma general cuando lo observamos en un microscopio óptico o un microscopio común de la siguiente forma, que son las partes principales que tiene la célula. Tiene una membrana celular, el citoplasma, presenta un núcleo, el núcleo va a presentar también una membrana nuclear, y dentro del núcleo también existe el nucleolo. El nucleolo se caracteriza porque no presenta una membrana, solamente es una acumulación de cromatina y de material genético, de ADN y RNA. Eso es lo que principalmente va a presentar la célula, y aparte de esto, dentro de en este caso del líquido intracelular, va a presentar varias sustancias, principalmente iones y algunos nutrientes. Entre los iones que van a estar en mayor concentración están los iones de potasio y algunas otras sustancias como los bicarbonatos, por ejemplo. Todo el contenido de lo que existe en el citoplasma, todas las sustancias que existen forman el protoplasma. Inmerso en el protoplasma vamos a encontrar también lo que denominamos como los órganos citoplasmáticos. Vemos entonces la composición del protoplasma. Presenta un 75% de sustancia inorgánica, principalmente compuesto por agua, que del 100% corresponde a un 70 a 85% de todo el contenido de la célula. La mayor cantidad está formada por el agua, la cual es muy importante para varias reacciones químicas que se producen dentro de la célula. Entre los minerales, los que van a estar en mayor concentración son el potasio, magnesio, fosfato y sulfato. En cuanto a las sustancias orgánicas, van a estar en menor cantidad, solamente representan el 25%. Vamos a encontrar principalmente proteínas que corresponden a un 10 a 20% de todo el contenido de la célula. Las proteínas, principalmente dos tipos de proteínas, las estructurales y las funcionales. Las proteínas estructurales van a formar el citoesqueleto, son los que van a constituir los microtúbulos que prácticamente están en todo el citoplasma, formando el esqueleto de la célula. Y tenemos también otro tipo de proteínas que son proteínas funcionales que corresponden principalmente a las enzimas, que van a catalizar diferentes reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. En un menor porcentaje vamos a encontrar lípidos, solamente constituye 2%, en forma de fosfolípidos y de colesterol. Principalmente esto se va a encontrar a nivel de la membrana celular. Las células, hay algunas células que van a tener mayor contenido de lípidos, un 95%. Estos son los adipocitos, donde los lípidos están en forma de triglicéridos, como una gotita de grasa dentro de todo el citoplasma. Ocupa prácticamente todo el citoplasma, los lípidos en los adipocitos. Estos constituyen un almacén energético que se va a usar cuando nuestro cuerpo necesite alguna energía extra, cuando hayamos utilizado todos los demás componentes como son los carbohidratos, proteínas. Entonces va a empezar a consumirse lo que es los lípidos que están almacenados en los adipocitos. También vamos a encontrar en el citoplasma, en el protoplasma, hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son muy importantes para la nutrición de las células. Solamente están en 1
3% aproximadamente. Especialmente van a existir en los miocitos, va a constituir 3% de todo el protoplasma, y en los hepatocitos vamos a encontrar mayor cantidad de hidratos de carbono, un 6%. En los hepatocitos los hidratos de carbono van a estar también almacenados en forma de glucógeno. Ya es la forma de cómo se almacena los hidratos de carbono. Entonces acá podemos resaltar que en el caso de los lípidos se almacenan en forma de triglicéridos y los hidratos de carbono en forma de glucógeno. Entonces, la estructura general de la célula está organizada de la siguiente forma. Dentro de ese protoplasma que hemos mencionado, donde existen componentes inorgánicos y orgánicos, principalmente agua, van a estar ahí inmersos y tal vez flotando dentro del citoplasma unas estructuras muy organizadas que se denominan orgánulos. Estos orgánulos corresponderían como órganos de la célula. La célula, por las características que tiene, es un verdadero ente que tiene vida de manera muy independiente, así como otros seres vivos. Entonces está muy organizado y presenta estas estructuras que van a cumplir funciones muy similares a las que cumplen nuestros órganos que tenemos dentro del cuerpo del ser humano. Por eso es que se denominan orgánulos. Son considerados orgánulos la membrana celular, la membrana nuclear, el retículo endoplásmico, que puede ser liso y puede ser también rugoso dependiendo de la presencia de los ribosomas. El aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, centriolos. Esos son los principales orgánulos que vamos a encontrar dentro del citoplasma de una célula. En cuanto a la membrana celular, está formada por una doble capa de lípidos. Es una bicapa lipídica. Observamos acá. Está constituida por fosfolípidos. Los lípidos están en forma de fosfolípidos y también de colesterol, pero principalmente vamos a encontrar gran cantidad de fosfolípidos. Y estos fosfolípidos presentan dos partes. Una cabeza que es la cabeza de fosfato, que tiene apetencia por el agua y por eso se denomina hidrófilo. Y tiene dos colitas de ácidos grasos que se encuentran en la parte central, y esta zona central de la membrana celular tiene una característica de ser hidrófobo, que repele el agua. Entonces, de esa forma como está organizada la doble capa de lípidos por las cuales está formada la membrana celular. Y inmersos dentro de lo que es esta doble capa de lípidos vamos a encontrar las proteínas. Vemos aquí gran cantidad de proteínas. Algunas van a atravesar todo el espesor de la membrana, lo denominamos como proteínas integrales, y las que solamente van a estar adheridas a una de las superficies, o a veces están también adheridas a una de las proteínas integrales, son las proteínas periféricas. Entonces, este modelo de la estructura de la membrana celular también se llama como modelo de mosaico fluido. Entonces, vamos a hablar más de la membrana celular en el siguiente capítulo, las funciones que tiene, cómo se transporta, cómo atraviesan las sustancias la membrana celular y cómo mantiene un equilibrio, una homeostasis a ambos lados de la membrana celular, tanto en el medio intracelular y extracelular. Eso lo vamos a ver mucho más en detalle en el siguiente capítulo. Aparte de las proteínas y la doble capa de bilipídica, la membrana celular también presenta diferentes carbohidratos que van a estar organizados de diferente forma. Los carbohidratos van a estar en forma de glucolípidos, de
proteínas y de proteoglicanos. En forma de 3 componentes se encuentran los carbohidratos y van a formar una capa en la parte externa, en la superficie externa de la membrana, que se llama glucocáliz. Ya, un poquito más adelante vamos a mencionar más sobre eso. Ya, observamos de manera más detallada cómo están estructuradas, cómo están dispuestas las proteínas. Las proteínas integrales, como dijimos, son las que atraviesan todo el espesor de la membrana celular, y estas proteínas integrales pueden tener diferentes funciones dependiendo de su configuración. Algunas presentan en la parte central como un conducto. Estas se llaman las proteínas canales, que van a permitir el paso de ciertas moléculas. Dependiendo del tamaño de la molécula, va a permitir el paso de ciertas moléculas de un lado al otro lado de la membrana. Y también vamos a encontrar unas proteínas que se llaman las proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras también permiten el paso de ciertas moléculas de un lado de la membrana hacia el otro lado, pero ya mediante un mecanismo de transporte activo. Ya, muchas veces transportan sustancias, moléculas en contra del gradiente de difusión. Por otra parte, hay también otras moléculas que son de menor tamaño y también que tienen mayor apetencia por los lípidos, que pueden atravesar fácilmente la doble capa de lípidos. Por simple difusión pueden atravesar, como habíamos mencionado, el oxígeno, principalmente también el nitrógeno. Las sustancias hidrófobas pueden atravesar por simple difusión la doble capa de lípidos. En cuanto a las proteínas periféricas, estas van a tener una acción principalmente de funcionar como enzimas, van a catalizar diferentes reacciones químicas, tanto en la cara citoplasmática, es decir, en la cara que mira al citoplasma de la membrana celular, como en la cara externa, que mira hacia el medio extracelular. Vamos a encontrar ahí proteínas periféricas, que su principal función es actuar como enzimas. ¿Ya? Recuerden, sus proteínas periféricas, su principal función es de actuar como enzimas. En cuanto a los hidratos de carbono, como les dije, están en tres tipos de configuración se encuentran los hidratos de carbono. Estos son bien en forma de glucoproteínas, es decir, cadenas de carbohidratos unidos a las proteínas, que pueden ser proteínas integrales, las proteínas periféricas, en forma de glucolípidos, como acabo de decir acá, una cadena de carbohidratos unida directamente a un fosfolípido, que son los glucolípidos, y también en forma de proteoglucanos también, que es similar a esta configuración, pero que en este caso está unido a aminoácidos, por eso se llaman proteoglucanos. Entonces, toda la superficie externa, principalmente de la membrana celular, presenta todos estos tipos de carbohidratos, estos tres tipos de carbohidratos, y prácticamente forman como una capa por fuera de la membrana celular que se llama el glucocáliz. Entonces, se ha atribuido muchas funciones al glucocáliz. Por ejemplo, por la característica que tiene, por la carga que principalmente es negativa del glucocáliz, tiende a repeler moléculas que tienen carga, en este caso, negativa. En cambio, cuando sea una carga positiva, va a atraer a esas sustancias. Entonces puede favorecer la unión con ciertas sustancias y va a repeler a otras sustancias, dependiendo de la carga que tenga. También se ha atribuido de que participa en la unión intercelular. También muchos de estos carbohidratos también actúan como receptores a los cuales se van a unir sustancias como son las hormonas. Y también se ha podido atribuir que participan en las reacciones inmunitarias, es decir, pueden en algunos casos influir en los trasplantes de órganos
favoreciendo la unión con el órgano trasplantado o rechazando al órgano trasplantado. Entonces esas son las 4 funciones que se les atribuye a estos 3 tipos de hidratos de carbono que forman el glucocáliz. El otro organismo citoplasmático es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático constituye como el sitio, es un organito donde un orgánulo donde se van a producir la mayor cantidad de proteínas que una célula produce. Generalmente va a estar en todo el citoplasma y se va a encontrar en mayor cantidad en las células que tienen una actividad de síntesis de proteína activa. ¿Cómo puede haber 2 tipos de retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático liso, que en su superficie no presenta ribosomas. Generalmente se ha atribuido de que el retículo endoplasmático liso participa en la síntesis de los lípidos y de hormonas esteroideas. Y por otra parte tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que en toda su superficie está adherido gran cantidad de ribosomas. También se llama retículo endoplasmático granular, y el retículo endoplasmático liso también se llama retículo endoplasmático agranuloso o agranular. Entonces, sí, todos los retículos endoplasmáticos es como la fábrica de la célula donde se van a sintetizar gran cantidad de las proteínas, prácticamente casi el total de todas las proteínas que se utilizan dentro de la célula y aquellas también que salen fuera de la célula. Entonces todo esto se va sintetizando dentro de lo que es el retículo endoplasmático. Antes de, por ejemplo, las proteínas abandonar la célula o ser expulsadas o ser utilizadas en otros lugares fuera de la célula, las proteínas que son formadas se transportan en forma de vesículas hacia el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi sufren otros procesos, como a veces se lo compara como un empaquetamiento. Si se produce en el retículo endoplasmático la proteína, pasa al aparato de Golgi donde es empacado y desciende el aparato de Golgi, sale fuera de la célula, a través también de vesículas por exocitosis. Es expulsado fuera de la célula para ser utilizado en otras partes del organismo. Entonces tenemos el otro orgánulo que es el aparato de Golgi. Este orgánulo va a actuar de una manera muy estrecha, muy íntima junto con el retículo endoplásmico. ¿Cómo se encuentra dispuesto el aparato de Golgi? En forma de, muchos autores dicen, en forma de sacos que están apilados unos sobre otros y que también presenta vesículas. Se le ha distinguido también, muchos autores dicen que presenta 2 tipos de caras. Una cara que es convexa, que está dirigida hacia la parte central, hacia el retículo endoplasmático, que se denomina la cara cis, y una cara que se va dirigida hacia la membrana celular, que es cóncava, que es la cara trans. Las vesículas del retículo endoplasmático llegan a la cara cis, a la cara convexa, se unen a la membrana del aparato de Golgi, y dentro de este aparato sufre otro tipo de transformaciones para finalmente ser expulsada fuera de la célula para que se utilice en otras partes del organismo. Entonces hay una función muy estrecha, actúan juntos para la producción de proteínas en las células, en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Acá observamos en esta imagen cómo se relacionan estos 2 orgánulos. El retículo endoplasmático generalmente va a estar bien en la parte central
alrededor del núcleo. Entonces, acá es donde se van formando las proteínas y en forma de vesículas es transportada al aparato de Golgi. Del aparato de Golgi también sufre otras transformaciones, se lo asemeja como un empaquetamiento de todas estas proteínas que han sido sintetizadas en el retículo endoplasmático, y posteriormente estas van dirigiéndose hacia la membrana celular, donde van a sufrir un proceso de exocitosis y van a ser liberadas en el exterior. Entonces todo este proceso ocurre en esa colaboración mutua entre retículo endoplasmático y aparato de Golgi. El otro orgánulo muy importante dentro de la célula son los lisosomas. Los lisosomas serían como lo que en el ser humano es el estómago. El estómago es el encargado el aparato digestivo es el encargado de la digestión de los alimentos. En las células, los lisosomas también van a encargarse de la digestión de las moléculas, las sustancias que ingresan dentro de la célula. Aparte, también va a ayudar a que se puedan eliminar partículas extrañas, elementos dañinos como por ejemplo son las bacterias. También actúa en la destrucción de orgánulos que ya no funcionan correctamente, y en algunos casos produce también lo que es la autólisis, que es la muerte misma de la célula, cuando ya, por ejemplo, ha envejecido o cuando ya no funciona correctamente. También actúa en ese proceso los lisosomas. Son orgánulos muy importantes. Los lisosomas se forman en el aparato de Golgi y su principal función es la digestión de todos los nutrientes que ingresan dentro de la célula, también de células que están dañadas, orgánulos que se encuentran dañados dentro de la célula, partículas extrañas como son bacterias. Entonces, en todos estos procesos actúa, interviene lo que son los lisosomas. Acá observamos en esta imagen como, por ejemplo, está ingresando dentro de la célula, por acá, aquí está una bacteria. Una bacteria, a través de un proceso, en este caso, las bacterias ingresan dentro de la célula mediante un proceso de fagocitosis. Ya la célula lo engloba a través de la membrana celular, forma una vesícula fagocítica o fagosoma. Posteriormente vienen los lisosomas desde el aparato de Golgi, se unen con esta vesícula fagocítica y van a formar otra vesícula que se llama vesícula digestiva. Dentro de esta vesícula los lisosomas van a liberar todas sus enzimas, que principalmente son de tipo hidrolasas. Los lisosomas tienen principalmente enzimas de tipo hidrolasas. Entonces con eso va a degradar a esta bacteria, y posteriormente todos los elementos que quedan como residuo, que no pueden ser utilizados por la célula, son también expulsados otra vez fuera de la célula mediante un proceso de exocitosis. Entonces eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la célula fagocita una bacteria o un elemento extraño. También acá vemos en otra parte de la célula que se está produciendo un proceso de autofagia, donde también los lisosomas actúan. Acá directamente los lisosomas van a unirse con el orgánulo que ya no está funcionando correctamente, que está dañado, lo van a englobar y van a formar una vesícula autofágica. También van a destruir a todo este orgánulo que no está funcionando correctamente. Posteriormente, todos los residuos que quedan de esta autofagia van a ser también eliminados mediante exocitosis. Entonces, acá hemos visto dos procesos donde participan los lisosomas.
Entonces, en la estructura de los lisosomas, podemos mencionar que su diámetro puede alcanzar de 250 hasta 750 nanómetros de diámetro. También se encuentran rodeados por una membrana bilipídica similar a la membrana celular. En la membrana de los lisosomas también vamos a encontrar proteínas, ¿sí? Que están adheridas dentro de esta membrana bilipídica. Y dentro de los lisosomas, en el interior del lisosoma, vamos a encontrar gran cantidad de gránulos que presentan enzimas de tipo hidrolíticas. Se ha podido descubrir que puede presentar hasta 40 tipos diferentes de enzimas digestivas, que como les digo son de tipo hidrolasas. ¿Qué significa que son enzimas hidrolíticas? ¿Cómo degradan las sustancias? ¿En base a qué? En base al agua. Muy bien. Por eso se llaman enzimas de tipo hidrolasa. Entonces, esa es la característica de los lisosomas, que tienen este tipo de enzimas que actúan mediante el agua para degradar las sustancias en las cuales va a actuar. Su membrana también es muy importante, porque si estas enzimas fueran liberadas de manera muy libre dentro del citoplasma, podría producir la destrucción de la propia célula y de muchos orgánulos. Entonces, la membrana que presentan los lisosomas también previene esta acción digestiva que tienen los lisosomas. ¿Ya? Entonces, solamente es liberada cuando la célula necesita cumplir una de las funciones en las cuales hemos mencionado. Otro tipo de orgánulo que es muy parecido a los lisosomas, que tiene una función similar, son los peroxisomas. ¿Ya? Son parecidos a los lisosomas, pero si se lo observa de cerca, son diferentes. Acá observamos, por ejemplo, un lisosoma y aquí observamos un peroxisoma. Van a estar en menor cantidad, generalmente, pero en algunas células van a estar en mayor cantidad. Entonces, ¿cuál es la otra diferencia entre los peroxisomas y los lisosomas? Hemos dicho que los lisosomas, ¿en dónde se forman? En el aparato de Golgi. En cambio, los peroxisomas se forman en el retículo endoplasmático liso. La otra diferencia es el tipo de enzimas que presentan. Los lisosomas presentan enzimas de tipo hidrolasas. En cambio, los peroxisomas presentan enzimas de tipo oxidasas, ya que actúan mediante la intervención del oxígeno. ¿Listo? Entonces, la diferencia, otra diferencia. También los peroxisomas contienen peróxido de hidrógeno dentro de los peroxisomas y también catalasas, que son de tipo que actúan mediante la intervención del oxígeno. Entonces, también van a ayudar a eliminar ciertas sustancias mediante la oxidación, sustancias que podrían causar daño a las células. Por ejemplo, un ejemplo muy importante es acerca de la eliminación del exceso del alcohol que uno puede tener en cierto momento cuando consume, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Todo esto sabemos que puede causar daño a nuestro cuerpo, pero gracias a los peroxisomas y a las enzimas que presentan, eliminan la mitad del alcohol que una persona puede ingerir. Y de esta manera, los peroxisomas intervienen en la desintoxicación de esta sustancia dañina, que en este caso sería el alcohol. Esto ocurre principalmente en el hígado, dentro de las células que son los hepatocitos. Los hepatocitos sí presentan gran cantidad de peroxisomas, porque son los que van a eliminar el exceso de alcohol que una persona pudiera tener, cumpliendo la función de desintoxicar el cuerpo de la persona. Entonces, eso en cuanto a los peroxisomas. Otro elemento también que es muy importante, especialmente en las células que tienen una actividad secretora muy activa, son las vesículas secretoras. Entonces, las vesículas secretoras también tienen una membrana bilipídica, y van a ayudar a que las sustancias que la célula produce puedan ser secretadas
En algunos casos van a ser secretadas directamente en los vasos sanguíneos, y en algunos casos van a ser vertidas directamente en un conducto. Por ejemplo, acá tenemos unas células del páncreas, que se denominan acinos pancreáticos. Entonces, el páncreas es una glándula de tipo mixta, produce hormonas, que es la parte endocrina, y también produce enzimas digestivas, con la cual cumple su función exócrina. Entonces, los acinos pancreáticos son la porción exócrina del páncreas y presenta, visto en el microscopio, gran cantidad de estas vesículas secretoras. Y estas, a través de esas vesículas secretoras, va a transportar lo que la célula produce, en este caso enzimas digestivas, hacia los conductos pancreáticos, para que puedan ser utilizados en la digestión de los nutrientes que las personas consumen. ¿Ya? Entonces, esta es otro órgano muy importante. Se va a observar principalmente en las células que tienen una función secretora activa. Otro orgánulo muy importante son las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿en qué participan? En la síntesis de ATP. Así es, ¿no? En la producción de energía. Entonces, las mitocondrias van a permitir extraer energía suficiente de los nutrientes. Prácticamente todas las células que presentan mitocondrias se encuentran dispersas por todo el citoplasma. Su número puede variar desde cientos de mitocondrias hasta miles. Hay células que presentan miles de mitocondrias. Esto va a depender mucho de la cantidad de energía que necesite la célula para cumplir su función. Su tamaño también puede variar desde unos cuantos nanómetros hasta 7 micrómetros de longitud. O sea, hay mitocondrias pequeñitas, pero también hay mitocondrias que son de una longitud muy notoria, claro, en el microscopio. Esto va a depender del tipo de células del cual estemos hablando. También está formada por una doble capa lipídica, la cual está organizada de esta forma. Tiene una capa externa que se encuentra rodeando todo este orgánulo, que es la mitocondria, y la capa interna de su membrana se encuentra formando unos pliegues que se conocen como crestas mitocondriales. En estas crestas mitocondriales se encuentran las enzimas que van a actuar en la producción de lo que es el ATP, que se llaman enzimas de fosforilación de la cámara externa oxidativa, es decir, con la cual van a actuar a través del fosfato y del oxígeno para poder formar lo que es el ATP. Van a actuar sobre sustancias como son los carbohidratos principalmente, y de esta forma van a generar lo que es el ATP. Bien, entonces esto en cuanto a las mitocondrias. Algo muy interesante de las mitocondrias, que lo hace también como una función particular, una capacidad particular que tienen las mitocondrias. ¿Cómo se generan más mitocondrias cuando una célula necesita? Las mitocondrias no son formadas por otro orgánulo de las células, sino que cuando se necesita mayor cantidad de mitocondrias, ellas tienen la capacidad de replicación. Tienen dentro de la mitocondria un determinado material genético, contienen cierta información genética que le da la capacidad de poder replicarse a sí mismas, generando mayor cantidad de mitocondrias. Ese proceso de replicación de las mitocondrias se los divide generalmente en 3 fases: la bipartición, la estrangulación y la gemación. Y de esa manera se generan más mitocondrias cuando se necesita. Eso también es una característica que es particular a las mitocondrias, porque
No hay otro orgánulo que tenga esta capacidad. Si se han dado cuenta, los otros orgánulos se forman por otros orgánulos. Las mitocondrias, cuando se necesita más, ellas mismas tienen la capacidad de replicarse. En cuanto al citoesqueleto, el citoesqueleto está formado por dos tipos de componentes, que son los filamentos y los túbulos. Estos filamentos y túbulos también son proteínas en realidad, que son formadas en este caso especialmente a nivel de los ribosomas. Entonces, una vez que estas proteínas se polimerizan, van a formar otras estructuras más complejas que van a constituir el citoesqueleto. Principalmente esas estructuras son los microtúbulos y los filamentos intermedios. Que aquí vemos una célula. Los microtúbulos se disponen de esta forma, siguiendo el eje longitudinal de la célula, y los microfilamentos se encuentran en una dirección contraria a los microtúbulos y se encuentran uniendo un microtúbulo con otro microtúbulo, y también lo van uniendo hacia la cara interna de la membrana celular. Entonces, de esta forma se forma un verdadero citoesqueleto de la célula, que le permite conservar su forma, que no sea una estructura amorfa. Ya las células entonces presentan una determinada forma dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando. Cada célula, de acuerdo a la especialización que tiene, también tiene una forma característica. ¿Ya? También otro elemento que presentan las células, que están formadas también por los filamentos, son los filamentos de actina y de miosina. ¿Ya? Todas las células presentan estos filamentos, que se encuentran por debajo de la membrana celular. ¿Ya? Forman una estructura que se llama ectoplasma. Ahora, hay células que presentan mayor cantidad de filamentos de miosina y de actina, que prácticamente ya van a ocupar todo el citoplasma. ¿Qué células son? Las que van a contener mayor cantidad de filamentos de miosina y de actina. Bueno, ¿qué células? Recuerden que los filamentos de miosina y de actina tienen capacidad contráctil. Entonces, ¿qué células? Su principal función es la contracción. Las células musculares. Pues en las células musculares ya los filamentos de actina y de miosina no solamente se van a encontrar por debajo de la membrana celular, sino ocupan todo el citoplasma y están bien organizadas de tal forma que van a formar la unidad contráctil de las células musculares. ¿Está bien? Entonces esa es una diferencia dependiendo del tipo de células que estamos hablando. Atención, la otra semana vamos a dar un examen. ¿Teórica? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Para qué? Es ustedes, para que se vayan preparando para el parcial. Vamos a hacer un pequeño descanso.